los 14.000 metros de desnivel. La regla número 1 es: no hay opción de rendirse. Hola, soy Joan Verdú, esquiador profesional, y os presento la Mamba Challenge. Mamba Challenge es un reto personal. Empezó como una broma, nos calentábamos, sumábamos un puerto, empezamos a hacer salidas más largas, encadenando puertos aquí en Andorra, hasta que nos planteamos hacer un Everesting, 8.800 metros de desnivel aquí en Andorra. Posteriormente pasamos a hacer 10.000 metros de desnivel, que son todos los puertos de Andorra, hasta llegar hoy día con los 14.000 metros de desnivel, que son todos los puertos de Andorra por todas las vertientes. Bueno, yo soy Esther Iniesta, vengo de Zaragoza, soy ciclista aficionada. Llevo 9 años o así practicando ciclismo así ya más en serio, y la verdad es que ahora ya forma parte de mi vida, practico ciclismo prácticamente todos los días. Yo empecé haciendo bici porque mi doctora, mi oncóloga, me recomendó hacer deporte, y mi padre, que le gustaba mucho el ciclismo, pues me dijo: vamos a salir en bici. Y el primer día hice 3 kilómetros y empecé a aumentar kilómetros y kilómetros, y me empecé a apuntar a carreras cada vez más largas, y descubrí que me gustaba la ultradistancia, y así acabé haciendo estas cosas. Soy consciente que no es la preparación específica, súper estructurada y planeada para un esquiador de la Copa del Mundo, pero para mí es algo más que solo la parte física. Es un reto personal y mental, el cual, si soy capaz de superar, sé que me ayuda, porque me da una confianza extrema en mí mismo, que luego puedo aplicar en situaciones extremas de mucha presión, muchísima tensión en carrera, y sé que en estos momentos puedo sacar esta fuerza mental que con retos como este adquiero y que me ayudan a conseguir mis objetivos. Cuando yo tenía casi 10 años, vamos a decir 10 años, me diagnosticaron una leucemia mieloblástica, y debido a ello pues me tuvieron que dar quimio y hacer 2 trasplantes de médula, que en mi caso fue de mi hermana. Esto no se puede preparar, no hay una preparación específica para semejante desnivel al que nos vamos a enfrentar. Yo voy a participar en la de 10.000. Intento siempre buscar esta parte de forzar los límites y sufrir, salir de la zona de confort. Creo que me ayuda muchísimo, porque hay momentos muy duros y complicados que no te sirve ni el físico ni la técnica, tienes que tirar de fuerza mental. Para darle un sentido más profundo a hacer esto, ¿no? A hacer algo tan grande, ¿no? Tan heavy, pues se planteó el proyecto solidario para ayudar a la Fundación Enriqueta Villavecchia. La vertiente solidaria ya viene de hace mucho tiempo, porque yo siempre intento devolverle un poco a la Fundación Enriqueta Villavecchia lo que hicieron por mí cuando yo era pequeño, ¿no? Y desde hace unos años soy integrante del equipo Titán de Jagüella, que es un equipo formado por personal médico, gente trasplantada y donantes de órganos o familiares de donantes de órganos. Lo que más miedo me da no es la cabeza ni las piernas, es la noche. Porque sí que he pedaleado de noche, pero nunca bajando puertos, y eso la verdad es que es lo que más preocupada me tiene. Hay muchas cosas que me dan miedo. Por la noche estaremos en puertos de mucha altitud, 2.200 metros. Hay cambios de temperatura muy bestias aquí en Andorra, y son cosas a tener en cuenta, porque en este tipo de situaciones tu cuerpo empieza a consumir muchísima energía. Todavía nos queda mucho camino por recorrer, pero el ciclismo femenino está creciendo mucho. Desde que yo empecé ahora se ha notado una participación femenina mucho mayor en las pruebas, pero también es verdad que en este tipo de distancias no, parece que, pues eso, que las largas distancias, los grandes desniveles nos asustan más que a los chicos, no sé muy bien por qué. Así que ese es uno de los motivos por el que me he propuesto venir aquí, a ver si lo consigo o no, o por lo menos lo intento, y les demuestro a todas las demás chicas que es posible como mínimo intentarlo, que no pasa nada si no se termina, pero por lo menos pues buscar un poco dónde está el límite de cada una, que seguro que está mucho más lejos de lo que muchas se piensan.
Para mí, la regla número 1 es no hay opción de rendirse. No hay posibilidad que no pueda terminar el reto. En mi cabeza lo siento así. Confiar en mí, creer, pensar en el objetivo y en la recompensa. Sé que estos momentos me hacen más fuerte de cara al futuro para lograr mis objetivos. Si tú lo ves, es que tú también estás. Claro. Vamos a ver si dejamos esto o qué. Sí, vamos a dejarlo. Que si no... Sí, eso. Pues nada, tío. Que no quiero tampoco pasar mucho rato subiendo. Buenos días a todos, bienvenidos a lo que será una locura de etapa. Me hace mucha ilusión ver a tantos jabalíes y jabalinas por aquí dispuestos a hacer este tipo de etapa de ultradistancia. Pedimos también un poco de cautela y calma, sobre todo en las bajadas, que hay mucha pendiente y puede haber zonas un poco complicadas. Y poca cosa más, desearos muchísima suerte. Estaremos todos por ahí, sabéis que podéis parar, cada uno comer, beber, alimentaros bien, abrigaros también. Así que nada, desearos muchísima suerte, disfrutar y nos vemos ahí en carretera. Gracias a todos por estar aquí. Buena suerte. Arranca lo que marcará un antes y un después en cada uno de los jabalíes que están aquí, y de los valientes, chicas también. Deseadme suerte, necesitaré todas vuestras fuerzas, nos vamos viendo. Unas horas ya veremos. Segundo puerto, la Rabasa, 1800 de desnivel llevamos, 2 horas 40. De momento todo ok. En unas horas os cuento más. Seguramente será otro el panorama.
està dins, amb el Joan. Sí, sí. Hemos parado aquí en Carbín a hacer un avituallamiento rápido, aunque al final siempre se alarga más de la cuenta, y seguimos, que nos queda un rato largo. ¿Cómo vas, Víctor? Bien, bien, bien. Ya va... Víctor va, ya te lo digo yo, va fenomenal. Madre mía, Bueno, vaya máquina. ya me vendrá el bajón, ¿eh? Ya me vendrá. Cafeína hace mucho. Pero bien, bien, de momento fuerzas hay, ganas todavía más. Antes he mirado cómo va el proyecto solidario y va estupendo. Hay mucha buena gente que está ayudando a la Fundación Enriqueta Villavecchia y a Titán de Jagüella. Así que muy contento, sobre todo por eso. Así que Nos alegramos un montón. a seguir sumando metros. De momento vamos muy bien, a ver si aguantamos así. Ya llevamos 4.400 acumulados y ahora bajaremos y avituallamiento en el camp. Es la única vez que puedo comer Nutella. Me voy a reventar como 15 de estos, sin piedad y sin remordimientos. Y aún así voy a ir bajo en calorías. ¿Cuánto llevas? 4.115. 4.000 con 6, casi 7 horas. 115. Muy bien. Me queda tanto que no quiero ni pensar. Lo único que sé es que no hay límite y nada puede frenarme, chavales. Es lo único. El resto ya se verá. ¿Patas? Bien. A ver, un masajillo a media etapa estaría guay, ¿eh? Pues show tirem easy. Show Tenemos tirem easy. avituallamiento aquí top y todo, ¿no? Sí, sí, sí. Tal como se lo ocurran a esta gente de la mamba. Mira, ahí tenemos. ¿Tú no vas a parar o qué? Ahí tenemos coffee, un poco de bebida, comida, easy. Rampa del 20%. Con las patas como las tengo. ¡Uh! ¡Hay dolor! Absolutamente nada puede impedir que termine este reto. Del 1 al 10, 10 muy bien, pues 6,5. Alimentación al detalle. Y esto me está permitiendo mantener un ritmo constante sin consumirme mucho. Sí, hubo un problema mecánico, pinché en la rueda delantera y al cambiarla pues se quedó un cristal dentro y cambiamos como 3-4 cámaras y todas se pinchaban. Y esto me consumió bastante energía, que en ese momento era bastante necesaria. Al final optamos por cambiar la rueda entera, la de Paul, que es la misma, la pusimos y pude seguir y arrancar con toda la noche. Arreglar la rueda, me enchufa un tupper, abrigarse y seguir. Empieza la noche, empieza el show.
La noche ha sido terrible, terrible. Todo el día, todo el primer día, bien de ritmo, bien de energía, pero cuando empezó la noche, todo se complicó y he pasado de los momentos más duros, encima de las bicicletas segurísimo, incluso en el deporte en general, porque mi cuerpo no respondía. Venga. El pulso súper bajo, un frío terrible, arriba en Valira 3 grados, congelado, bajando, ¡buah! Muy duro, el cuerpo estaba ahí solo cumpliendo necesidades básicas, iba muy lento, se me hacían eternos todos los puertos y he estado toda la noche solo y ha sido mentalmente durísimo. ¿Qué tal? Mal. Ahora es uno de esos momentos terriblemente mal. Me siento sin energía, son las 3. Tengo que afrontar uno de los puertos más largos, es por Valira. Hace un frío que se te va la olla. Menos mal que tengo buena asistencia. No me entra nada en la barriga. Eso es una guerra. Es una salvajada esto. Uf. Está bien. Café caliente. Ahora que nos falta el Molaster. ¿La comida? Ya no queda nada. Casi nada. Después de lo que ya lleváis, ya no queda nada. Vale, va. Venga, va. Adeu. Venga. A ver, cracks, os quiero hacer un informe de situación. La cosa está muy crítica. Son las 4:30 de la mañana, estoy llegando arriba de Port d'Envalira. Hace 3 grados, muchísimo frío y un cansancio extremo. Sobre la 1 más o menos me he quedado completamente vacío. No podía dar una pedalada, momento súper crítico. He tenido que tumbarme 45 minutos en el maletero del coche para revivir un poco y bueno, me ha funcionado, no para tirar cohetes, pero he sacado algo de mi energía, he comido y aquí seguimos. No hay dolor, el dolor es temporal, la gloria infinita. La noche dura, mucho frío, este ojo ya no funciona muy bien, ni con lágrima artificial ni nada. No he dormido nada, porque sé que si duermo no me levanto. Bueno, he dado un par de... así, pero no. Quedan 6, vamos. Crack, lo tienes. Las gotas ya no hacen el mismo efecto, ¿sabes? Cuantas más horas despierto, más gotas necesito. A raíz de la leucemia me quedaron los ojos así, secos, como una pasa. Y por eso tengo que llevar las gafas estas, para que no me entre el aire ni nada, pero con el paso de las horas. ¿Cuántas horas llevábamos despiertos? ¿25? 27. 27 horas despiertos. 27 y media.
parado a hacer un pequeño nap de 45 minutos para ver si el cuerpo recuperaba y asimilaba un poco. Eso me ha dado un poco de vida. Seguimos. Venga, va, llevamos 15 puertos, faltan 6. Lo tenemos, ha salido el sol, mood más optimista, vámonos. La vida que vuelva a ser de día después de una noche tan complicada, ¡fua! Donde lo veía todo negro literal, muchísimas dudas, mucho dolor, y ahora, oh, solete, otra vez, un poco de vida, ¿no? Bueno, yo voy bien, a ver, con un poquillo de trampa porque hemos hecho una parada técnica, dormir unas 4 horitas. Y estamos ya continuando, ahora ya sí que terminando. Este ya es el último puerto que nos queda. Y bueno, frescos por haber dormido. Aunque yo me noto el desnivel acumulado de los 2 días. Pero esto ya está. Y además nos hemos dejado para el final Port de Cabús, que es con diferencia el puerto más bonito. Así que a por él. Venga, va, último puerto. Yo la verdad que no había hecho nunca este tipo de rutas. Casi siempre que había participado en algo con un dorsal era siempre más competitivo y con la idea de ir a saco de principio a fin sin parar. Y esta vez pues la filosofía era diferente y me ha gustado mucho esa sensación de decir voy sin presión, a lo que salga, y la verdad es que me ha gustado muchísimo. ¡Qué duro, eh! Y eso que al final hemos hecho un poco de trampa, que hemos partido en 2. Pero bueno, muy bien. Mi admiración absoluta para todos los que han sobrevivido a la noche, porque ha tenido que ser horrible. Así que, chicos, sois unos campeones. ¡Mariette! Gracias. Tengo que dar las gracias, bueno, a Joan, que ha sido la cabeza pensante de este reto, a él, a todas las personas que le han ayudado, a sus amigos, a los voluntarios, a vosotros, a que estéis detrás de las cámaras, pero que ayer nos hicisteis un seguimiento increíble, que habéis trabajado igual que nosotros o más. Y, por supuesto, acordarme de todos, hayan terminado o no, que han sido capaces de decir, yo me apunto, ya a ver si lo consigo, porque solamente decir yo me apunto es que tú ya crees que eres capaz de enfrentarte a algo así, y eso ya dice mucho de ti como persona. De nada, nada, aún no hemos terminado. Una noche espectacular. Víctor. Fito, Cansa. hey, Dalo todo. allá, pero espero para pensar. Eres mi ídolo, ¿eh? ¿Cómo vas? ¿Cómo has dicho, tío? Bien. Eres mi ídolo, ¿eh? Ya estoy un poco ahora de bajón, me he enchufado un poco de cafeína porque el cerebro ya no empieza a fallar. Pero hoy ha sido un regalazo, hemos visto el amanecer ahí arriba, nos ha amanecido en Valira arriba, y eso es un regalazo. Eso no tiene precio, ¿eh? Eso no tiene precio ninguno. Cuando terminemos el saber que hemos completado esta locura, yo ya tengo confianza en mí mismo para toda la vida. Sí, en plan, si puedo hacer esto, ¿qué no puedo hacer? Es que si te enfrentas a esto ya no queda más, tío. Yo te lo dije en aquel primer mensaje que te envié, o sea, yo de verdad te agradezco que hayas creado esto, porque esto te da... Tenerte aquí para nosotros es un tremendo orgullo. No me puedo quejar, de asistencia. Va a servir, hijo. ¡Vamos! ¿Cómo llevas el body, loco? ¿Cómo llevas el body? ¿Cómo va eso, bro? A ver, ¿te borro el entreno o qué?
Vaya afinada llevas, bro. Flipa. ¿Qué te queda? ¿Beisalís? Beisalís, Engolastés Comella y los dos con Engolastés no has hecho aún. No. Beisalís, Engolastés Comella. Rabasa Gallina. Oye, gracias por el apoyo, Pero voy vamos, muy tío. tranqui, Bueno, he revivido un poco porque ¿te parece? toda la noche. Ya, bro. Jorge, què ets? Van ràpid, Tu vas així de ràpid, també. La tia està Tenemos no un experto, el experto en materia. Llevas toda la noche pinchado. Muy bien. Bueno, un par de doretes. Tenías un cristalillo, bueno, tío. Més que igual. Tenías un cristalillo ahí clavado, tío. Penúltimo puerto, tirando ya de mental porque no me queda nada, pero ya estoy saboreando la victoria y esta va a ser infinita. Buah. Ahora sí que me han dado la vida, Para afrontar. Por regalo posible. Me dan ganas de seguir, de hacer 3 puertos más. Ahí. Último puerto ya, ¿Qué puerto, por eso? Sí, pero bueno, te has sacado uno bueno, ahora también. Los dos últimos puertos muy duros, Peguera y Gallina por la parte de Canolic, muchas rampas, pero he recuperado un poco la fuerza, sentía que tenía el reto en mi mano y he podido disfrutarlo muchísimo. Hasta llegar arriba de la Gallina, donde me he emocionado porque estaban todos mis amigos, familia, pareja, que me han ayudado todo el reto, me han acompañado en muchísimos puertos, me han hecho asistencia incondicional y ha sido un momento muy especial, muy emotivo. Allí arriba, paisaje increíble con las vistas a toda Andorra, así que ha sido un final mágico. Hemos podido completar el reto que nos habíamos propuesto, así que muy satisfecho, orgulloso y reventado. ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Vamos! 35 horas, 35 horas de dolor, disfrute, tristeza, frío, calor. He pasado por todas las etapas. No quería demostrarle nada a nadie, solo a mí mismo, de que soy capaz de cumplir todo lo que me propongo y esto me da muchísima confianza para mi deporte, para mi vida en general. Así que os animo a buscar vuestros límites, salir de la zona de confort. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vamos! Hay quien ilusión que estéis aquí. Pues a mí también, ¿no? Diréis, ¡ay, estupendo! ¿Qué representa la figura de tu abuelo para ti y qué ha significado que estuviera él en el final? Sí, este tema me emociona un montón porque mi abuelo es sin duda una de las personas más importantes en mi vida. Lo ha sido una figura imprescindible en el esquí y tenerlo aquí en este reto también ha sido muy especial. De hecho, durante toda la noche, en los momentos más duros, pensaba muchísimo en él. Él siempre me da fuerzas y todo lo que tengo y he conseguido se lo debo a él porque es una persona increíble y muy buena. Loco. Un momento que ha sido a la vez difícil y bonito, pues ha sido cuando Franco me ha empezado a tocar la fibra para que no me rindiera. En el último kilómetro y medio de la Gallina me ha empezado a hablar pues de mi familia, de los amigos, del proyecto solidario, de los niños a los que intentamos ayudar, todo esto, y no sé,
como que me ha generado un sentimiento muy fuerte y iba literalmente bajado de la bici o a 3 por hora y me he pegado un sprint tremendo de 1,5 km hasta llegar arriba y romper a llorar, pero muy fuerte. Muy bien trabajado, muy bien currado, tío. Ah, puto loquito. ¿Crees que el hecho de haber tenido esta enfermedad tan dura en una edad pues, tan joven ha creado en tu carácter una persona más resiliente y que esto te ayuda en pruebas como estas? Yo creo que sí, que el pasar por algo tan fuerte como aquello, que es enfrentarte a la muerte, ¿no? Cuando yo era niño no lo sabía, pero era tal cual. Yo creo que te hace valorar el enfrentarte a cosas así, ¿no? Y te hace ser consciente de que estas cosas merecen la pena vivirlas.